Señal directa. Saludamos en el estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara al profesor Francisco Jiménez, académico de la Universidad de Guadalajara y también integrante del Observatorio de Seguridad de esta casa de estudios. Maestro, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Belén. Buenas noches, a la orden. En esta semana apenas dos hechos de inseguridad que han acaparado muchísimo la atención, y no porque sean los únicos, sino porque son los más recientes y han sido muy preocupantes. Uno de ellos, el asesinato de dos sacerdotes en el norte de nuestro país, en Chihuahua, y un guía de turistas además, y en Jalisco anoche, pues la muerte de estos 4 elementos policíacos y también otros delincuentes abatidos. ¿En qué momento nos encontramos el país, maestro, en materia de inseguridad? Pues yo creo que en un estado fallido ya, Belén. El hecho del asesinato a los sacerdotes y el guía de turistas en Chihuahua, pues es un hecho prácticamente inédito la forma en cómo se lleva a cabo. Yo creo que esto a consecuencia de la impunidad que hay en el país. Este delincuente, apodado el Chueco, pues ya llevaba al menos una decena de homicidios de personas también importantes, y se le dejó pasar una vez, otra vez, así sucesivamente, y pues es ahora hasta que toca a la jerarquía católica cuando pues ahora sí se pide que no haya impunidad. Pero es una cadena de impunidad en la que nos tiene inmersos en esta problemática, y pues el tema también muy lamentable de lo que sucede en el municipio del Salto, nuestra entidad. Sin el afán de deslindar responsabilidades, porque me parece que es lo que han hecho las autoridades federales, echarse la bolita, sí me parece muy importante, maestro, definir los ámbitos, las competencias, y si realmente tendríamos que empezar por las células que son los municipios, digamos, lo más cercano al ciudadano. Como usted dice, en Chihuahua se conocía ya de la presencia de este sujeto, pero de más, de una célula, digamos, de delincuencial, y aparentemente no se había hecho nada. Sabemos que el ámbito más cercano pues es el municipio, luego el estado, luego la federación. Correcto. Para que esto funcionara, Belén, pues tiene que dotársele del equipo, del personal, de las armas a los municipios. Lamentablemente lo vemos, y esto es a nivel nacional, y en Jalisco lo vemos, hay municipios que tienen 5 o 6 policías con delincuencia organizada, verdaderamente organizada, con una gran poder de fuego, una gran logística, con un control donde tienen de rodillas prácticamente a presidentes municipales, que lo primero que le piden son las posiciones policíacas. Y bueno, pues hay una descomposición social ya muy fuerte. Yo creo que ya estamos en una situación de un estado fallido. Jalisco no es la excepción. Vemos pues asesinatos un día sí y el día siguiente también. Y la autoridad pues prácticamente no sabe ni qué hacer. Claro. Me llama la atención esto que decía el gobernador, en el sentido de que la política de abrazos no balazos que ha defendido el presidente López Obrador aquí en Jalisco no impera. Sin embargo, si tuviéramos que hacer una comparación entre lo que sucede a nivel federal y a nivel Jalisco, pues no hay mucha diferencia, aún siguiendo políticas distintas. Sí, y de hecho este mal llamado operativo que se lleva a cabo en El Salto la noche de ayer, pues en mi opinión se pudieron haber evitado las muertes de los policías, definitivamente. No hay necesidad de exponerlo, de exponer a los policías. Lo primero que se enseña en las academias de policía cuando se les capacita, pues es que deben de resguardar su propia vida, para empezar. En segundo término, la vida de los civiles, y así sucesivamente. Incluso al momento de someter delincuentes, la fuerza letal, esto es, el poder matar a otra persona, es la última ratio, la última razón, lo último que deben de hacer,
pero se puede llegar a justificar y se puede comprobar la legítima defensa y no hay ningún problema. Aquí hay fallas muy fuertes, Belén, en mi opinión. En primer lugar, debe de haber incluso, me atrevo a decir, responsables de quienes le dieron la orden a los policías a que fueran a tocar la puerta, cuando había un reporte ya, Belén, de que los ciudadanos habían visto bajar a delincuentes con armas largas y encapuchados y con personas sometidas, introduciéndolos a un domicilio. ¿En qué cabeza cabe que se les dé una orden para que vayan a tocar la puerta a ver qué está pasando? Claro que no se cumplen con los protocolos. Platicando con expertos y con militares, con capitanes del ejército, de las Fuerzas Armadas, con los cuales cruzo comunicación, por supuesto, pues es un error gravísimo, no se apegan a los protocolos en lo mínimo. Cuando se va a hacer un operativo de esta naturaleza, primero hay que reunir la inteligencia, contrainteligencia, y todo se puede hacer de manera inmediata. Lo último que tiene que hacerse es exponer a elementos. Ya cuando se mide al enemigo, se deben de, que ya ellos le llaman así, en términos castrenses, los círculos o anillos de seguridad, resguardando a la población. Aquí fue un combate urbano, le llaman ellos. Y también otra cuestión más delicada es en la noche, con la nocturnidad se complica para los elementos. Y obviamente los que deben de organizar y ser el cerebro de un operativo de esta naturaleza, pues son los que tienen mayor capacitación, mayor protección física, incluso táctica y técnica. Por supuesto que los mandaron al matadero, a los policías. Estas muertes pudieron haberse evitado. Hay operativos, los vemos en otros países donde verdaderamente los policías están capacitados. Estos policías, los 4 caídos, en mi opinión, son víctimas del mismo Estado, porque estamos en manos de ineptos. Fueron decisiones torpes, de personas que no saben del tema y que no hay una coordinación verdadera. Y creo que incluso el mismo gobernador está violando la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la particular de nuestra entidad, porque debería de saber, o al menos sus asesores, yo comprendo, él es ingeniero, pero debe de tener abogados que le digan que se reformó la Constitución y hay un principio de inocencia para pegarse al debido proceso. Nadie puede ser señalado como delincuente o criminal si no hay una sentencia. Y es muy común por protagonismos políticos que el gobernador salga a criminalizar o a señalar que abatieron o mataron a delincuentes cuando no hay una sentencia. Digo, en un par de horas se convierte en Ministerio Público porque investiga y en juez porque condena cuando no hay una sentencia firme y vulnera el principio de presunción de inocencia, Belén. Entonces, claro, eso es muy delicado. Y si en esos 8 muertos, que él dice el gobierno del Estado que eran delincuentes, había una persona que estaba secuestrada, que era víctima, pues se le está revictimizando, ¿verdad? Claro, porque no hemos sabido qué sucedió con las personas que estaban presuntamente privadas de su libertad. No se sabe si fueron liberadas o incluso si lamentablemente pudieron haber perdido la vida también en este enfrentamiento. Inteligencia, entonces, es lo que hace falta en este país y en los estados. Efectivamente, inteligencia, contrainteligencia, logística clara, coordinación, que no lo hay en los 3 niveles de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. Y salidas también prácticas para la ubicación de una gran mancha de la sociedad que cada vez está inmersa en actividades delictivas por la falta de oportunidades que hay de desarrollo personal y laboral de millones de mexicanos. Y esos vacíos, esas oportunidades las aprovecha la delincuencia organizada. Claro. Que como se dice en la Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, escuchamos hablar de delincuencia organizada, pero no de sociedad organizada. Y creo que debemos comenzar a revertir. Ya estamos trabajando proyectos de este tipo en el Estado. Importantísimo esto que menciona, y justo hoy la Conferencia del Episcopado
en un comunicado muy contundente, muy fuerte, pidiendo por primera vez al gobierno federal que revise su política de seguridad. Hacía énfasis en esto que usted señala, más allá de la labor de la autoridad, que evidentemente es importante exigir que la cumplan, como sociedad organizada, como ciudadanos, también nos compete una parte de este combate a la inseguridad. Sí, definitivamente no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra colonia y en nuestra cuadra. Vámonos. Y en nuestra casa. En nuestra casa, efectivamente, donde podemos cambiar muchas cosas que parecen pequeñas, pero que van a trascender en nuestro país, definitivamente. Y es muy necesario comenzar a organizarnos como sociedad. Y estamos ya aplicando un concepto de sociedad organizada donde se involucran directores de preparatoria, directores de primaria, directores de secundaria, presidentes de colonos, vendedores, sociedad en general, para cambiar el entorno. El que más preocupa es el de la inseguridad, el de la violencia en las calles. Claro. Pero se pueden cambiar muchas cosas que son aristas y que están en torno del mismo concepto, Belén. Claro, un dicho quizá muy trillado, pero que es muy cierto. Tenemos que empezar por lo que nos es más cercano y tenemos, por supuesto, que también sumarnos a este combate. Y bueno, esta frase que también es muy dicha, somos más los buenos que los delincuentes. Entonces, importantísimo esto que usted menciona. Así es, maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Órdenes, gracias. Un placer. Es el maestro Francisco Jiménez, académico de la Universidad de Guadalajara, integrante del Observatorio